Como les había dicho, vamos a concluir esta parte estudiando la teoría de los orbitales moleculares. En la teoría de los orbitales moleculares, el enlace covalente surge a partir de la combinación de los orbitales. Entonces, los orbitales atómicos se mezclan para formar orbitales moleculares. Ahora, como los orbitales consideran la propiedad de onda de los electrones, entonces se van a combinar como ondas. Estas ondas se pueden combinar en fase, estableciendo una mayor densidad electrónica entre los núcleos, o en antifase, disminuyendo la densidad electrónica entre los núcleos. Noten que aquí, si nosotros vemos los dos núcleos, están con gran densidad electrónica, mientras que aquí entre los núcleos la densidad electrónica está más bien fuera del espacio entre los núcleos. Por lo tanto, aquí los núcleos, debido a que no hay densidad electrónica suficiente, estarían repeliéndose. En este caso, se estarían atrayendo por la presencia de los electrones. Bueno, los electrones servirían de unión entre los núcleos, formando, por lo tanto, los dos orbitales al combinarse, un orbital sigma y un orbital sigma un orbital de enlace sigma y un orbital de antienlace sigma. En el caso de la molécula del hidrógeno, cada hidrógeno aporta un electrón, por lo tanto los dos electrones, siguiendo la regla de Aufbau, siguiendo la regla de Norden, van a quedar en el orbital molecular de menor energía, entonces quedan aquí, mientras que el orbital molecular de mayor energía queda vacío. Es por lo tanto que nosotros podemos calcular matemáticamente cuánto sería la estabilización de los electrones en este orbital comparado con los orbitales atómicos. Ahora consideramos la molécula del helio. El helio también se estarían traslapando dos orbitales S que traslapan. La diferencia sería que aquí cada helio lleva dos electrones. Entonces, al traslapar, dejaríamos los mismos orbitales moleculares, que quedarían ahora en presencia de 4 electrones. Los otros electrones quedarían 2 en el orbital de enlace y 2 en el orbital de antienlace, indicándonos que la molécula no se forma. También los orbitales p pueden combinarse. Aquí un ejemplo de los orbitales p, en donde el orbital p se combinan, podrían combinarse en fase o en antifase, generando un orbital pi de enlace y un orbital pi de antienlace. Noten que en el orbital pi la densidad electrónica de enlace, densidad electrónica entre los núcleos, existe bastante densidad electrónica, mientras que aquí la densidad electrónica entre los núcleos está más bien fuera de ese espacio. Ahora noten, este es un orbital pi. En el orbital pi, si nosotros trazamos una línea entre los núcleos, no tocamos densidad electrónica, ya sea de enlace o de antienlace. Mientras que en el orbital sigma, si nosotros trazamos una línea entre los núcleos, tocamos densidad electrónica. Entonces, el orbital sigma se caracteriza por eso. Al trazar una línea entre los núcleos se toca densidad electrónica, mientras que el orbital pi, al trazar una línea entre los núcleos, no se toca la densidad electrónica. Es también por eso es que el orbital sigma es más estable que el orbital pi. Ahora, estas son características de la química orgánica que es muy importante que las tengan en consideración. Esta sería la estructura completa del 2-metilbutano, señalando todos los hidrógenos, todos los carbonos, este metilo enlazado. Vean que es un poco problemático. Generalmente se emplean estructuras condensadas, en donde todo esto, vean que el CH3 aquí se representa por un CH3 y así sucesivamente. Y también en este caso, vean que este carbono lleva 2 CH3, entonces tendríamos CH2, CH2, este carbono es este, y enlazado a 2 CH3. Entonces deben de ser capaces de poder leer cualquier tipo de estructura. Y obviamente si está esta del lado opuesto o como sea, recuerden todo lo que son las similitudes. Aquí tenemos también cierto tipo de ejemplos. El isopreno C5H5 tiene esta estructura. Esta sería la estructura de Kekulé o de Lewis, como generalmente se le llama. Y esta sería la estructura de esqueleto. En la estructura de esqueleto, noten que cada carbono es una curva, una inflexión en las líneas, un cambio de orientación en las líneas. Por ejemplo, este CH3 es esta línea. Los dobles enlaces se presentan de esta manera.
y no va ningún hidrógeno. Entonces es muy importante que recuerden que aquí este carbono lleva 3 hidrógenos. Este carbono de aquí lleva 2. Este de aquí, vean que ya lleva 1, 2, 3, 4 enlaces, no lleva hidrógenos. Entonces es necesario que lo sepan recordar. El metilciclohexano, esta sería la estructura completa. Esta sería la estructura de esqueleto. Para el fenol, vean la estructura y esta es la representación de esqueleto. Como ven, en el esqueleto no se presentan los hidrógenos, lo cual crea mucha confusión, pero deben de recordarlo. O sea, aquí tenemos todas estas líneas, pero cada carbono tienen que recordar 2 hidrógenos. A excepción, vean este, como ya lleva el enlace con el carbono, solo lleva 1 y este lleva un CH3. También en muchos casos, para escribir la estructura se invierte la estructura. Por ejemplo, aquí tenemos CH3 o H, y aquí para indicar no escribimos CH3 en orden, sino que le damos vuelta para mostrar el enlace de carbono-carbono. Aquí el OH para mostrar el enlace carbono-oxígeno. Sin embargo, en este caso, cosa común también, en vez de darle vuelta, colocamos CH2, CH3, ya que quedaría muy raro darle vuelta de esa forma. Entonces, en este caso no está invertido. Igual, el nitrógeno sí que está en el enlace, se muestra tal como es hacia el nitrógeno. También muy importante es conocer el enlace covalente polar. Recuerden que el enlace covalente, si está entre átomos con la misma, que tiran de los electrones que comparten con la misma fuerza, entonces van a ser un enlace covalente apolar. Si hay diferencia entre la fuerza con que tira de los electrones cada uno de los átomos, un átomo va a quedar con los electrones más cercanos desarrollando una carga parcial negativa, mientras que el otro átomo, los electrones le quedarán lejanos desarrollando una carga parcial positiva. O en el enlace iónico, en donde ya vamos a tener un metal y un no metal, en donde el metal transfiere completamente sus electrones al no metal, aunque generalmente siempre van a tener una cierta característica covalente. El caso es que para medir cómo tiran de los electrones los átomos, lo mejor es emplear la electronegatividad. Esta electronegatividad nos dice la fuerza con que tiran los electrones los átomos en un enlace covalente. Entonces aquí esta es la escala de Pauling, en donde al flúor le asigno 4 y al de menor electronegatividad el cesio 0.7. Todos los otros son intermedios calculados entre ambos, o sea, haciendo una comparación. Y tenemos que los no metales son los átomos que tienen mayor electronegatividad. Y bueno, el hidrógeno que está colocado aquí con los alcalinos térreos, pero bien podría estar colocado aquí con los halógenos. Así vamos a tener que un enlace carbono-oxígeno. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Vean que el oxígeno es 3.5 y el carbono 2.5. Entonces la diferencia hace que el oxígeno tire los electrones más fuertemente y desarrolle una carga parcial negativa. El hidrógeno quede deficiente en electrones. En el metilitio el carbono es 2.5 y el litio es 1. Entonces tenemos que ahora el más electronegativo es el carbono. El carbono tira de los electrones del enlace con el litio y desarrolla una carga parcial negativa, dejando al litio deficiente en electrones con una carga parcial positiva. En este caso, en el agua, vean que bueno, ahora el momento dipolar. El momento dipolar se calcula mu, Q la carga por la distancia, el radio del enlace. Entonces, generalmente la carga de un electrón es 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y si tomamos una distancia promedio, solo para darles una idea de cuánto sería el momento dipolar en un enlace iónico, digamos que de 100 picómetros. Entonces los 100 los pasamos a metros y el momento dipolar se da en dBs. Entonces un dB es igual a 3.336, bueno, este valor nos daría que el momento dipolar de un enlace iónico típico sería 4.80 dBs. En el caso del agua, habría que calcular la fuerza con que el oxígeno está atrayendo los electrones. Además, los pares de electrones no enlazantes también crean un momento dipolar. Y vean que en el agua es de 1.85 dBs. Para el metanol, donde tendríamos aquí este oxígeno atrayendo los electrones y el par de electrones, entonces el momento dipolar quedaría de esta forma, 1.70 dBs.
o para el amoníaco 1.47 dBs. Vean que muy alejados del valor de un enlace iónico, indicándonos que lo que se va a desarrollar son cargas parciales positivas y negativas. Otro tipo de sustancias, por ejemplo el metano, el carbono con el oxígeno, sí que hay diferencia en la electronegatividad, pero esta electronegatividad se dirige hacia la derecha, esta hacia la izquierda, anulándose. Por eso el dióxido de carbono, su electronegatividad, su momento dipolar es de 0 dBs, pese a que sí que el oxígeno va a tener una carga parcial negativa y este carbono tendrá una carga parcial positiva, pero el momento dipolar es de 0. En el metano, la diferencia de carbono e hidrógeno es pequeña, pero aunque fuera un poco mayor, la geometría la cancela. Este carbono está tirando los electrones del hidrógeno hacia abajo, mientras que aquí la está tirando en esta dirección, cancelando el momento dipolar. En el etano sucede lo mismo, o en el benceno. Y también es muy importante poder calcular la carga formal. La carga formal se determina como el número de electrones en la capa de valencia menos los electrones asignados. Estos electrones asignados son un medio de electrones de enlace más los electrones de no enlace. Digamos, en esta estructura del agua, vean que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, y para calcularle los electrones asignados sería, este es 2, 4, porque son electrones de enlace, pero esos van a un medio, sería 2. Y habría que sumarle los electrones de un enlace, 2, 4. Entonces, un medio de 4 más 4, eso nos da 6, y los electrones de valencia, 6 menos 6, nos da una carga formal de 0. Les pido que hagan los ejemplos del libro para que calculen más cargas formales y adicionalmente que repasen su conocimiento de ácidos y bases. Aquí en la clase lo vamos a ver en su momento, pero si lo pueden hacer ahora, estaría bien. Recuerden ácidos y bases según Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Y con esto concluimos esta parte de enlace covalente y de estructura del carbono, que es el primer tema.